Hola, bienvenido a la clase 6 del curso de Adobe Photoshop. Gracias por habernos elegido. Mi nombre es Guillermo Yarí y estoy a disposición para responder cualquier duda. En este episodio te voy a mostrar el uso de las máscaras, las diferentes maneras de crearlas y sus beneficios. Aprenderás a quitar fondos sin borrarlos de la imagen original, a ocultar elementos y a manipular las capas a tu gusto. También veremos los modos de fusión y cómo aplicarlos a nuestro proyecto. Creo que esto te va a encantar. Comparto contigo mi pantalla para que puedas conocer más en detalle Adobe Photoshop. Bien, ahora vamos a ver cómo crear máscaras. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos realizar una selección. Acá tengo un trazado del astronauta, lo seleccionamos y hacemos clic en el icono de selección. Acá vemos que tenemos una selección ya hecha. Vamos a capas, seleccionamos la capa en la cual queremos hacer la máscara y hacemos clic en este icono que es como una hoja que tiene un círculo perforado. Aquí hemos creado ya una máscara. Fíjense que si yo muevo a mi astronauta alrededor, todo lo que estaba alrededor del astronauta desaparece, pero en realidad sigue estando allí porque no lo he eliminado. Solamente lo oculté con la máscara. Bien, ahora así hacemos clic en el botón derecho sobre la máscara, nos aparecen algunas funciones como eliminarla o aplicarla. Si yo le digo aplicar máscara, él me va a borrar todo el fondo de la imagen y me va a dejar el objeto al que había seleccionado. Hacemos un control Z, vemos otras funciones como eliminar máscara, quita completamente la máscara y me queda la imagen como al principio. Tenemos algunas otras opciones, por ejemplo opción de máscara, y podemos modificar su opacidad, digamos 10%, y podemos ver deshabilitar máscara. Esto lo podemos hacer apretando Shift y haciendo clic sobre la máscara. Bien, otra manera de borrar la máscara sería arrastrándola directamente, la agarramos y la arrastramos hacia el bote de pintura. Aquí nos va a preguntar si queremos aplicar o eliminar la máscara. Si le digo aplicar, me quita el fondo y me deja el objeto. Si yo arrastro hasta el botecito de pintura y le digo eliminar, me deja el objeto porque estamos eliminando la máscara. Otra cosa que podemos hacer es una máscara a la inversa. Invertimos la selección con control Shift y cuando nosotros creamos la máscara, entonces está invertida la máscara. Vamos a hacerla de manera correcta para ver que podemos a ver, vamos a hacer una máscara y otra cosa que podemos hacer es pintar directamente sobre la máscara. Si yo tomo por ejemplo el pincel, vamos a crecer un poco el tamaño y tengo la máscara seleccionada, en lo que yo empiece a pintar voy a ir descubriendo, estoy pintando con el color blanco para que se entienda un poco, el blanco va descubriendo la máscara. ¿Okay? Si yo pinto con el color negro, empiezo a ocultar partes de la máscara. Vamos a hacer un control Z. Otra cosa que podemos hacer es bajar la intensidad del pincel. Acá por ejemplo lo voy a poner a 50% y al pintar sobre la máscara es parcial. Fíjense que es muy clarito. Si yo lo subo al 75%, esto es la cantidad de nitidez con la que estoy pintando, ¿okay? Y la máscara la estoy pintando de gris. Otra propiedad interesante que tienen las máscaras es esta cadenita que tiene acá, que está enlazando la figura o el dibujo, la foto con la máscara. Si nosotros le hacemos clic y la quitamos,
Por ejemplo, si agarramos la imagen y la movemos, la máscara va a quedar fija y vamos a mover la imagen. O viceversa, en este momento estoy moviendo la máscara y la imagen quedó fija. Así que hay que tener mucho cuidado de no quitarla si no queremos hacerlo intencionalmente, porque se nos descuadra la máscara de la imagen. Bien, teniendo nuestro objeto enmascarado, nosotros podemos traspasarlo o llevarlo a otra imagen, a otro archivo en el que estemos trabajando. Tomamos la capa, la arrastramos hacia el otro archivo y vamos a ocultar esta. Acá tenemos nuestro objeto enmascarado. Recuérdense que lo que tenemos dentro de una máscara, si la deshabilitamos, vamos a tener el fondo de la imagen original allí. Bien, teniendo ya visto el tema de las máscaras, vamos a ver los modos de fusión de las capas. Teniendo una capa seleccionada en la parte superior, vamos a ver este recuadro donde se ve la palabra normal. Nosotros haciendo clic en la flechita vamos a ver otros modos de fusión. Si nos paramos sobre alguno de ellos, vemos cómo actúa nuestra capa sobre el fondo, por ejemplo. Esto lo podemos ir haciendo. Fíjense, aclarar, trama. Esto nos da algunas opciones, algunos filtros bastante interesantes con los que podemos ir trabajando para crear imágenes realmente impactantes. Podemos ir probando todos y son modos de fusión que nos van a ayudar a crear algunos efectos muy interesantes. A mí me gustó por acá, por ejemplo, podría ser como un astronauta fantasma allí. Este está bastante interesante. Otra cosa que podemos hacer sería aplicar un modo de fusión a una capa y duplicarla. Esto va a crear una intensidad, a duplicar la intensidad de la imagen. Vean qué interesante, ¿no? Bien, otra cosa que podríamos hacer con las capas, que es muy interesante, es teniendo seleccionadas dos capas, si hacemos control E, las vamos a fusionar, solo que pierde el efecto, los efectos que hemos aplicado. Hacemos un control Z y volvemos. Los layers, teniendo seleccionado con control, por ejemplo, si yo selecciono con Shift, me va a seleccionar el primero y el último que he seleccionado. Pero si selecciono apretando la letra Control, solo voy a seleccionar las capas que yo estoy queriendo seleccionar. Esto nos sirve para alinear, por ejemplo, una imagen. Vamos a agregar esta acá. Estas dos con respecto a la capa 0. Acá arriba tenemos en el manejador de herramientas las maneras de alinear. Entonces ahí hemos alineado con respecto al centro, al fondo, nuestros elementos. Otra cosa que podemos hacer es, voy a crear aquí voy a inhabilitar estas máscaras, voy a crear una selección y voy a agrupar con control G estas dos capas. Vamos a colocarle un nombre, Astro, y a esta carpeta que se me formó acá también le puedo aplicar una máscara, pero la máscara se la tengo aplicada directamente a la carpeta. La carpeta también le puedo aplicar un modo de fusión. Fíjense que es distinto a los modos de fusión que tienen las capas que están adentro, o sea, como que se lo suma. Otra cosa interesante que podemos hacer con las capas es seleccionar dos, por ejemplo, y las podemos unir con este simbolito de la cadenita que está acá. Acá se dibuja en las capas que había seleccionado.
Esto los ayuda a mover los elementos entre sí. Los elementos que están enlazados se van a mover juntos. No importa si yo selecciono uno u otro elemento. Y un dato curioso también, apretando control sobre la máscara, puedo también hacer una selección. Es una forma más que le podemos agregar a la clase de selecciones que ya habíamos visto. Hasta aquí llegamos en este encuentro. Sugiero que vayas apuntando aquellos conceptos que consideres clave para poderlos aplicar en el proyecto final. Nuevamente, muchas gracias por habernos elegido. Mi nombre es Guillermo Yarí y ante cualquier consulta o duda puedes contactarme por mensaje directo desde la plataforma de Appnemy. Hasta la próxima.